Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Malachim, o libro segundo de Rey. En pocas palabras, estamos empezando este libro que, al igual que el primer libro, ¿verdad? O la primera parte de estas crónicas de los reyes de Israel y de Judá, nos va a ser interesante y enriquecedor para entender la historia del pueblo del Todopoderoso, para entender también las profecías del Todopoderoso, para entender cómo el Eterno trabajó, se relacionó con su pueblo en todos los reinados, como en cada reinado Él seguía amonestando, trabajaba, le señalaba, tenía misericordia, los salvaba, los entregaba, todas las facetas de las cuales nos ayuda a entender cómo el Todopoderoso también se relaciona con nosotros o cómo se relacionaría con nosotros en el caso de que nosotros nos comportemos como el pueblo de Israel, sea cuando se comportó deslealmente, o sea cuando se comportó firmemente o fielmente ante lo que el Todopoderoso hizo con ellos, ese pacto en el cual había esa demanda de ambas partes, donde el pueblo de Israel, su parte era obedecer toda la Torá, obedecer firmemente, mantenerse limpio, y en esa Torá estaban unos mandamientos firmes que eran los bases. Era: no tendrás otros Elohim delante de mí. Yo soy el único. Escucha solamente mi palabra y síguela sin desviarte ni a derecha ni a la izquierda. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos están relacionados en esa base, en donde cuando el pueblo de Israel hace un pacto con el Todopoderoso, está diciendo: las instrucciones de este reino, las leyes de este reino, yo las voy a estudiar, las voy a aprender y las voy a aplicar en mi vida. Todo lo que yo vaya a solucionar, a aplicar, a ver, lo voy a ver bajo este lente. Y eso es lo que nos enseña este segundo también libro de Malachim, o de los reyes. Como cada uno de estos reyes viola uno de estos mandamientos, viene la amonestación, viene la corrección, y al ellos seguir en su pecado, ya de manera voluntaria, abierta y en rebeldía, llega el juicio. Llega, como es, en pocas palabras, el pueblo no quiere limpiar, no quiere extirpar el pecado para que mi pueblo se mantenga santo, pues él mismo lo hacía, sea trayendo otras naciones, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Y este libro comienza con un ejemplo, sí, sencillo, como un rey violenta el mandamiento principal que se le da al pueblo de Israel. Yo he titulado este video, ¿verdad? O esta parte de segunda de Malachim, o segunda de Reyes, capítulo 1:7 al 2:25. Eliseo sustituye a Elías como profeta para Israel, porque en este relato vamos a ver cómo nos vamos a ir enterando si realmente la actitud de Elías o Eliseo era basada en qué. ¿Basada en qué? Porque cada vez que nosotros estamos estudiando, leyendo esto, nos damos cuenta de que ellos eran profetas, pero ellos eran hombres normales, no tenían todas las revelaciones. Y a veces decían cosas que no necesariamente no eran que realmente estaba pasando, sino que era un sentir humano,
lo expresaban quedó marcado y el escritor lo puso ahí para una enseñanza a todas las generaciones, porque nosotros también somos así. Y más en esta época. En esta época, si nosotros nos ponemos a hablar con cualquier religioso, cualquier persona que quiera guardar los principios, los valores de lo que es una moralidad, de lo que es una vida ética dentro de los conceptos que tengan, vamos a tener algo en común. ¿Y qué en común? Que a la larga o a la cansada, y nos incluimos todos, a la larga o a la cansada, en la conversación, vamos a terminar diciendo, esta generación está totalmente perdida. Estamos en los tiempos finales porque la rebeldía está acaparando todo lo que nosotros conocemos. O sea, no hay realmente ya hombres fieles o no hay una generación firme y fiel a la cual nosotros podamos decir, oye, hay gente que realmente ama al Todopoderoso. Pareciera que ya todo el mundo está en una rebeldía ante la Escritura y que no deja de ser en parte verdad, pero no necesariamente. Y Elías o Eliseo en una ocasión dijo algo de lo cual voy a estar tocando un poco más adelante para darnos cuenta la humanidad de Elías, de Eliseo, y para entender y sacar una enseñanza sobre lo que también nosotros a veces decimos y que no necesariamente es así, porque a veces queremos que las cosas, o a veces pensamos que el mundo es según lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y sí, ese es el mundo que nosotros vemos, pero no podemos generalizar a que todo el mundo está de esa manera. Eh, el primer sefer de Malachim, de Reyes, terminó, incluyendo los primeros 6 versos del capítulo 1 de Segunda Malachim, terminó con ese relato de el triste final de este rey, que a pesar de que se le dieron varias oportunidades, se mantuvo dejándose influenciar por su mujer y queriendo hacer las cosas a su manera. Este rey llamado Acaz, o Acab, perdona, este hombre llamado Acab, tuvo un triste final según el juicio que se le envió. El hijo pareciera que estaba totalmente, como estuvimos hablando en el capítulo, en el video anterior, parece que estuvo totalmente en una circunstancia como que de más rebeldía, como que hoy este Dios de Israel ya no está aquí, se fue para siempre o se fue para Jerusalén. Eso provocó que él buscara ayuda basado en una herida que tuvo, en la cual cayó en cama, porque Moab se le rebeló a Israel, entonces él cayó herido, fue y mandó mensajeros a buscar una contestación sobre un dios de Ecrón. El Todopoderoso lo amonesta por medio de Elías. Él comienza y cuando los mensajeros vienen, que así fue que terminamos el capítulo o el video, él les pregunta, ¿cómo era ese hombre que les dijo eso? Cuando ellos le dan las características, él dice, este es Elías, el Tishbi, este es Elías, este es Eliseo. Busquen a ese hombre, o sea, en pocas palabras, eso fue como que la gota que le hizo desbordar la copa. Y tal vez en un momento ahí de ira dijo, ahora va a pagar todas las que le ha hecho mi madre y todas las que le ha hecho mi padre. Dile a este hombre que venga, lo quiero. Y va y envía a un capitán o a un oficial con 50 soldados
a buscar a Elías. Y ahí es que vamos a comenzar a leer. Vamos a leer como estamos acostumbrados a leer en hebreo y luego lo vamos a traducir en español para tratar de sacar un mejor el contexto sobre lo que estamos leyendo. Segunda Malajín o Segunda de Reyes capítulo 1 verso 9 comienza diciendo: de esta manera, cuando este hombre rey o Cosillá, hijo de Acab, se entera que es Elías el Tisbit, dice que esto fue lo que él hizo. O sea, no se puso a reflexionar sobre lo que, igual que el papá. O sea, no se pusieron a reflexionar sobre, oh, espérate, el Todopoderoso me está molestando, me está enviando un profeta. Eh, es verdad, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué? Porque hay algo que todas estas cosas nos acuerdan al Mesías Yeshua. Nos acuerdan las palabras que Yeshua nos dice. Porque cada una de estas cosas, aunque Yeshua no esté directamente aquí, pero es la vida del pueblo de Israel, en la cual cuando el Mesías Yeshua estaba, también se comportaban, y, y es la vida del ser humano, como el ser humano se comporta. Entonces, en una ocasión, Yeshua dijo que la luz había venido al mundo, pero que los hombres que andaban en tiniebla no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas, porque saben que lo que están haciendo está mal. Entonces, esta puede haber sido también una de las razones por las cuales este hombre, hijo de Acab, dice: espérate, mi papá le cayó un juicio y todavía ese juicio está en veremos, porque el juicio era para él y para toda su casa. Entonces, empezó por acá, pero todavía falta su esposa y faltan unos cuantos que están en el mismo, no por el pecado necesariamente de acá, es que estamos viendo que todos están en el mismo barco, todos piensan iguales, todos están entregados a la rebeldía. Entonces, este hombre, obviamente, pues, imagino que dijo: ahora sí. ¿Sabes? No es, oye, déjame entonces a ver, arrepentirme, déjame buscar, déjame. No, lo manda a buscar para eliminarlo. Todo apunta a eso. Y dice en el verso 9, dice: Vayishlach Elai Sar Hamishi Vehamishai Veyal Alai Vehine Yasheb al Rosh Hahar Veya Adaver Hael. Y dice en el verso 9 del capítulo 1, dice: y envió a él un capitán de 50 con sus 50, y subió a él, y he aquí que estaba sentado en la cumbre del monte. O sea, Elías estaba en la cumbre del monte cuando él envió a buscarlo. O sea, buscó, rastreó, eh, utilizó un lenguaje que, por lo menos que yo conozco, como se le llama, utilizó sus satélites, o sea, sus espías, y logró encontrarlo y envió a un capitán de 50 con sus 50 y fue allá. Y este capitán automáticamente, me imagino que como suele suceder en esos tiempos, solía suceder. Los capitanes, pues voy a cumplir la orden que me dio mi rey, porque esto me va a traer más estrellitas, me va a traer más ascenso, me va a consagrar con el rey. Me fue para allá y mira cómo le habla. Le dice: Bellata, ver él. Y le dijo a él: Isha Elohim Hamelech Diver Reda. Y dijo él, mira, y habló él: hombre de Elohim, el rey ha dicho que bajes. Así mismo dice: hey, esto lo estoy añadiendo yo, porque es que parece que el lenguaje era hombre de Elohim. ¿Sabe lo que ha dicho el rey? Baja. O sea, con autoridad. Y la reacción de Elías fue esta: Bella'ane Elías,
Veyedaber al Zar Hami Eshim. Y le dijo Elías, o le contestó Elías al capitán de los 50. Ve'im ish Elohim, si yo soy hijo de Elohim, ve'im ish Elohim ani, hader ish min hashamayim, vetochol, o vetochal, otja veata hamishecha, veatahar ish min hashamayim, vetochal, oto veat hamisha. Y le dijo, si yo soy un hombre de Elohim, al capitán 50 le dijo así, le dijo que baje fuego desde el cielo y que te devore a ti y a tus 50. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a él y a sus 50. Mira qué cosa. La reacción de este rey, ¿sabe cuál fue? Fue esta. Esta fue la reacción del rey cuando le dieron la noticia. Vayashad ve'yishalach o ve'yishlach ve'alai zar hamishi aher ha'amishar ve'enai diver. Y le dijo este rey, volvió y envió a él a otro capitán de 50 con sus 50. ¿Qué fue lo que hizo este capitán o este segundo comando que enviaron a Elías? Fue con más autoridad. Es interesante porque fue con más autoridad. Y le dice, hey, hombre de Elohim, así dice el rey, date prisa y baja. Cuando no hay temor del Todopoderoso, hay enaltecimiento. Elías, al escuchar esto, pues obviamente, si así tuvo temor de su madre, de la madre de este hombre llamado Cosilla, esposa de Acab, obviamente sabe que el hijo es como decir la madre. Hombre, no va a bajar. Volvió y dijo lo mismo. Si yo soy hombre de Elohim, que caiga fuego de Elohim desde el cielo y te consuma a ti, o te devore a ti y a tus 50. Y bajó fuego de Elohim del cielo y lo devoró a él con sus 50. Pero este hombre volvió a enviar a otro. A pesar de todo, volvió a enviar a otro. Acuérdense que nosotros lo que estamos aquí es estudiando la escritura de manera resumida. Aquí estamos, y esto lo traigo, ¿verdad? Conforme a lo que voy desarrollando. Siempre me enfoco solamente en leer y en desarrollar de manera resumida lo que estamos leyendo. Por aquí lo que estamos haciendo es que este servidor viene, ¿verdad? Si hay alguien que lo está escuchando por primera vez, por segunda vez o desde hace un mes y no ha escuchado este servidor desde los años que lleva haciendo video. Este servidor lleva haciendo video ya varios años y comenzó desde Bereshit, desde Génesis. Desde Génesis comenzamos a hablar de Primera de Génesis, capítulo por capítulo, hablando y desarrollando cada tema y trayendo un mensaje de cada tema que estamos hablando, pero desarrollando el estudio de esa escritura y el propósito o la meta de este servidor, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, es hacerlo en todos los libros de la escritura, que toda persona que sea creyente, que ame y le apasione el estudio de la escritura, tenga la capacidad de decir, oye, mira, voy a ver un video de este hombre, de este libro que yo lo estoy estudiando ahora, y lo voy a estudiar juntamente con él, voy a escuchar su opinión conforme al contexto, conforme a su historia, conforme al desarrollo histórico, cultural, lenguaje, de manera resumida, y que el Todopoderoso ayude a esa persona a crecer en el llamado que se le ha dado,
a vivir una vida consagrada al Todopoderoso, a ser mejor siervo, a ser mejor padre, a ser mejor hijo, a ser mejor esposo, a ser mejor abuelo, a ser mejor hermano, a ser mejor al prójimo. O sea, que lo capacite para que sea un varón perfecto, aprobado delante del Todopoderoso y de los hombres. Ese es el propósito de este servidor. No es emocionarte, no es dar algo buscando la elocuencia, no. Estamos estudiando la escritura y procuramos no salirnos del tema, sino hablar conforme a ello. Y por eso estamos hablando conforme a lo que está pasando y luego traemos una aplicación a nuestra época actual de manera resumida. Este hombre no se conformó y envió por tercera vez a otro capitán. Pero este capitán no fue como los primeros dos. Qué interesante, porque los primeros dos fueron y pareciera que ni tan siquiera buscaron un diálogo con él y ya. Solamente le dieron una orden. Solamente le dieron una orden. Pero este tercer capitán, cuando llegó a donde Elisha, tuvo otra actitud. Leamos lo que dice el verso 13 del capítulo 1 de Segundo de Reyes. Vayeshev veyishlach zar hamishim sheleshim vehamishi. Y envió y volvió a enviar a otro capitán o a un capitán de 50 por tercera vez con sus 50. Veyal veyavo zar hamishi haashleshi veyikar. Mira qué interesante. Porque dice, y subió y llegó el capitán de los 50, este tercero, y se arrodilló. Ra al Vekarki o Veraki Lifnei Elías. Dice que este hombre se arrodilló sobre sus rodillas, o sea que fue literal, se paró frente del monte y se postró siendo el capitán, o sea, podía haber mandado a cualquiera de sus soldados a que fuera y en nombre de él diera el mensaje, pero no, él se arrodilló sobre sus rodillas frente a Elías. Y dice, Beyit Hanan Elai, Veyedaber Elai Ish Elohim, Teyakarna Nafshi, Venefesh, Veabdeja Elah, Hamishim, Veinai. Se postró sobre sus rodillas y le dijo a Elías, hombre de Elohim, o sea, igual que el otro, pero la actitud con la que vino este hombre. Los primeros vinieron y le dijeron, mira, hombre de Elohim, dijo el rey que te des prisa, que baje. Quiero que bajes. Sin embargo, este se postró primero, se arrodilló y le dice, hombre de Elohim, por favor, te imploro, compasión. Veyit Hanan, ten compasión de mi vida y de la vida de estos 50 hombres. Y se presenta como su siervo, porque le dice, Venefesh abdija, o sea, ten ruego, ten misericordia, que sea valiosa la vida de tus siervos
con estos 50 delante de tus ojos, delante de ti. Nosotros que conocemos la escritura, entendemos que dentro de los proverbios nos enseña que aquel que se enaltece, el Todopoderoso lo humilla, y aquel que se humilla será enaltecido. Los primeros dos se enaltecieron delante del profeta, que simbólicamente era enaltecerse delante del mismo Todopoderoso, porque el profeta está en representación de Elohim. Y ellos se enaltecen y fueron humillados. Aquel que se humilló y reconoció su condición y entendió que no importando la orden del su rey, él sabía que había uno por encima de él. Porque hay que entender también la circunstancia de estos capitanes. Capitanes dentro del servicio militar, como conocemos hoy en día, tienen que obedecer la orden sí o sí. De no obedecerla, las consecuencias no son las mejores. Y en esos tiempos, mucho menos. Parece que los primeros dos estaban buscando la gloria de agradar al su amo y rey. El segundo entendió que aunque tenía por encima a un rey terrenal, había uno que estaba por encima de él, que era el que realmente puede dar y quitar la vida, demostrado ya un ejemplo entre los primeros dos capitanes, y que él era un militante dentro de las huestes del reino de Elohim y no del rey que estaba de facto. Él entendió que su capitán realmente y su rey es el Todopoderoso y que Elías es uno de sus soldados, y él, reconociendo eso, ruega no solamente por él, sino por la vida de los 50 que están con él. Y le reconoce, ¿verdad? Porque reconoce lo que pasó con los primeros dos y se lo dice. Le dice, Hine Yerada Ish min Hashamayim Betohal et Shani Zari. O sea, yo he aquí ha bajado ya fuego del cielo y ha devorado a los dos capitanes, Hamishim, Aroshanim, a los dos capitanes con los 50, los primeros, y con sus 50, Hamashahim. Beata Teyakar Nafshi, y vuelve a decir lo mismo. Y ahora que sea valiosa mi vida, Beinai, ante tus ojos. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto, pues, es obvio, ¿verdad? Que el que se humilla y reconoce su condición será enaltecido. El Todopoderoso, por medio de su malaj, le dice a Elías, no temas de él, baja. Baja tranquilo, que él no es una amenaza. Él no es una amenaza. Esto hizo que Elías bajara, hizo que Elías le dijera en la misma cara del propio rey que él fue el que fue enviado a darle ese mensaje de por qué si Israel tiene un Elohim, por qué tienes que ir a buscar a otros. No hay excusa. Y eso es lo que lamentablemente a veces nosotros caemos en ese engaño. Nosotros caemos en el engaño de porque que conozco personas así. Caemos en el engaño del enemigo de, oye, es que yo estoy mal delante del Eterno, yo pequé ayer, yo llevo ya una semana en la cual
no tengo comunión, no, o sea, y, y se privan ellos mismos de decir, oye, pues es la gran oportunidad para yo volverme a Él, para yo aprovechar esta oportunidad y reconciliarme y pedir perdón y pedirle fortaleza y comenzar. Pues no, pues hacen todo lo contrario. Dicen, yo no me atrevo a orarle, yo no me atrevo a pedirle, yo no me atrevo a hacer lo que es correcto porque yo he estado mal últimamente y mejor sigo en este ambiente alejado del llamado que me hicieron y sigo buscando mis alternativas en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, en todo menos en el Todopoderoso, porque como el Ruach nos está redarguyendo que estamos mal delante de Él, pues a veces cometemos el error de decir, no, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Eterno? Me da vergüenza después que me perdonó haberle vuelto a fallar. Cuando sabemos la Escritura que nos enseña, si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro. Y ese yo creo que es la perseverancia del creyente, del que verdaderamente es un discípulo del Mesías, del que verdaderamente creyente que confía en la misericordia y que sabe que la salvación es por la gracia del Todopoderoso. Esa es la perseverancia del creyente que está todo momento y en cada circunstancia de su vida buscando tener una relación con el Todopoderoso para seguir santificándose, para seguir mejorando, para seguir alcanzando esa restauración, sabiendo que en Él la va a encontrar, sin importar si el día de ayer por voluntaria o involuntariamente le fallamos, sabemos que nos acercamos a Él y le pedimos perdón, porque es nuestro Padre, porque por medio del Mesías hemos alcanzado la reconciliación. Porque si dice, si por el pecado de un hombre todos fueron destituidos, cuánto más por la vida del Mesías todos van a volver a ser restaurados. Pero este rey, obviamente, parece que nos está enseñando las características que a veces nosotros tomamos, la actitud que a veces tomamos de alejarnos más. Y a veces también eso sucede con nuestras relaciones personales. Aquel no me habla, pues yo no le hablo. Y mientras más lejos, mejor. Cuando el propósito del Todopoderoso es buscar tener el shalom con todo mientras esté en nuestras manos. Y quitando nuestro orgullo, quitando nuestro ego, podemos dar ese primer paso y buscar esa reconciliación con nuestro hermano y decirle, mire, discúlpame. eh, no, si, aunque la persona sea la que haya fallado, discúlpame, de verdad, no importando las circunstancias, si no quiere entrar en detalle, yo lo único que quiero es tener una relación normal con usted. Tal vez no vamos a ser los mejores amigos, tal vez no vamos a ser los hermanos, como dicen en nuestro país, uña y carne, tal vez no, pero yo quiero tener una conciencia limpia y quiero dejarle saber que yo, en lo que yo pueda, dentro de las capacidades que tenga, yo quiero dejarle saber que yo no tengo nada con usted y que estoy siempre para servir al Todopoderoso. Pero no, a veces tomamos la actitud de buscar, alejarnos y no, y cuando buscamos la oportunidad sacamos a reducir aquello que nos hirieron. Seamos, ¿verdad?, sabios y aprendamos siempre de lo que la Escritura nos enseña, que no solamente nos enseña a sentarnos y a esperar el reino del Mesías, nos enseña también a vivirlo mientras estamos caminando en este peregrinar. Sabemos que cuando Elías le dijo eso al rey, eh, el relato nos dice que se cumplió esa palabra y Ocosiyah
murió. Debido a que este hombre, que tal vez todavía era un joven, murió a temprana edad porque no reinó muchos años tampoco, no tenía hijos, entonces vino a reinar en su lugar su hermano. Entonces, luego de este relato, encontramos en el capítulo 2 el gran capítulo de lo que conocemos como el arrebatamiento de Elías. ¿Cómo fue que Elías fue arrebatado al cielo o hacia el cielo? ¿Cómo fue arrebatado? Pero no me quiero enfocar en esta ocasión en ese relato tan, se podría decir, espiritual, sino me quiero enfocar en un detalle basado en el contexto de la mentalidad que tenía Elías o Eliseo y lo que nos revela este capítulo para entender que Eliseo no estaba muy consciente cuando dijo unas palabras. Primero vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice para poder después expresar lo que quiero expresar y poder darme a entender. En el capítulo 2 del verso 2, Elías le está diciendo a Elisha, a Eliseo, Elías le está diciendo a Eliseo que él va a ser ¿sabe? Que se tiene que alejar de él ya, que lo deje ir porque el Todopoderoso lo está llamando a una misión. Elisha no quiere dejarlo ir. Y eso aparece en el capítulo 2. Desde el verso 2, mira lo que dice. Vayomer Elisha, Jabna pa, ki yuhewenhei, shelacheni ad beit el. O sea, le dice Elías a Elisha, quédate aquí, te ruego. O sea, quédate aquí, te ruego. O sea, ¿por qué le dice te ruego? Porque parecido a lo que Nohami le dijo a Ruth, te ruego, vete y vuelve a tu tierra y a tu parentela con tu concuñada o con la muchacha con la que viniste, que no sabemos si era hermana, ¿verdad? Pero Elisha le dice, como Eliseo, Elías le sabe que no lo quiere dejar, le dice, te ruego, déjame, quédate aquí, porque Yuhewahei me ha enviado a Betel. Y mira lo que le contesta Elisha a Eliseo. Dice, Vayomer Elisha, Hai Yuhewahei, Vehai Nafshecha im Atzvech. Veyaret o Beit El. Y le dice, vive Yuhewahei y vive tu alma si te abandono. Y volvieron a Bet El. En el verso 4, sabemos que Elías no pudo ver concretado ese ruego que le dijo a Elisha. Elisha no lo dejó. Llegan a Bet-El. Luego Elías, estoy brincando una parte, ¿verdad? Que es lo que voy a decir un poco más adelante. Elías vuelve y le dice a Elisha en el verso 4. Le dice, Vayomer lo Elías Elisha Shabna pa ki Yuhewahei Shelemi Jericho. En esta ocasión le dice lo mismo, le dice, te ruego que te quedes aquí porque Yuhewahei me ha llamado y me dijo que me fuera para Jericho. Elisha le contesta lo mismo, vive Yuhewahei y vive tu alma,
que no te voy a abandonar. O sea, persiguiendo la brajá, persiguiendo la bendición, persiguiendo al profeta que el Todopoderoso tiene, persiguiendo la unción que el Todopoderoso sabe que le puede transmitir por medio de de Elías, de Elías. Entonces, luego de esto, sucede lo que vamos a hablar un poco más adelante, y ahora vuelve otra vez Elías y le dice en el verso 6 le dice, Vayomer lo Elías Shabna Paki Yuhewan Heish Leni Ha Yarden. Pero Elías le contesta y le dice, Vayomer Hai Yuhewan Hei Vehai Nafshecha Im He Etzbeja Ve Yishlahu. Le dice Shenahem, le dice, vive Yehová y vive tu alma, que no te voy a abandonar. Y se fueron los dos. Nosotros sabemos que luego de este relato, pues pasaron el Jardín. Luego que pasaron el Jardín, cuando se abre, sabemos que mientras iban caminando, el Todopoderoso envía ese carro de fuego, se lleva a Elías, y Elisha logra verlo, porque el deseo de Elisha, es decirle a Elías, mira, ok, yo sé que te vas a ir, pero no te me vas a ir así porque sí. Yo quiero que antes de eso haya una braja a mi vida. Yo quiero seguir el camino del Todopoderoso y quiero, o sea, te admiro tanto lo que el Todopoderoso ha hecho en tu vida y sé la necesidad que hay en el pueblo de Israel y sé el llamado que me han dado de ser el que va a seguir este legado en Israel, que yo necesito, deseo una doble porción de tu ruaj. De este capítulo se pueden sacar muchos temas. El punto es que, para no salirnos del tema, el punto es que Elisha logra ver a Elías cuando se va, ese carro, padre mío, carro de Israel, y con su jinete. Recibe la doble porción y regresa. Pero a lo que me quiero enfocar es que si nosotros vemos lo que dice entre cada uno de los ruegos de Elías, Elías primero lo envía el Todopoderoso a Bet-El. Nosotros sabemos que Bet-El es un lugar extremadamente simbólico, porque en Bet-El fue donde el patriarca Abraham llega a Bet-El y hace un altar. Luego llega el patriarca Jacob cuando tiene la visión del espiral de la escalera y hace un altar. O sea, no es un lugar que escogieron estos profetas para hacer una concentración en donde ellos vivían, en donde ellos se reunían. Cuando estos profetas llegan o ven llegar a Elías con Elisha, le dicen esto, le dice, Veyadze veni ha-naviim asher beit el Elías, vayomer hael ha'aridaat
Hohayadaat ki hayom yuhewenhei lakach et adonija me al rosheja. Le dicen, oye, ¿acaso tú no sabes que en este día Yuhewahei va a tomar a tu Señor sobre tu cabeza? Y Elisha le dice a ellos, sí, yo lo sé, yo también lo sé, pero callen, tranquilo que yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo quiero. Eso se lo dice en 3 ocasiones, pero ¿se acuerdan las palabras de Elías? Cuando se mete en una cueva y le dice al Todopoderoso, estoy agobiado, tengo temor, porque han matado a todos tus profetas y solo he quedado yo y están buscando también mi vida para cortarla. Pero aquí estamos viendo que llegan a Betel y hay una escuela de profetas en donde sabían ya por profecía lo que el Todopoderoso iba a hacer con Elías o Elías. Y se los revelan. Se los revelan. O sea que no es que ellos pasaron por ahí, es que ellos llegan a los lugares en donde ellos están concentrando, donde saben dónde están. Lo más seguro el rey de Israel no sabe, pero ellos sí saben. Y llegan, pasan. Tal vez se quedaron, no sé, una estadía de varias horas, un día, no sé, lo más seguro. En ese proceso los discípulos les dicen, mira, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, yo sé, pero cállate. Entonces, llegan a Betel y encuentran esto. Luego se va a Jericó y encuentran otra allá. Luego se van al jardín y encuentran otra. Entonces me pregunto yo, Elías, ¿acaso tú no sabías que estos profetas y discípulos de los profetas o hijos de los profetas, ¿acaso tú no sabías que estaban por ahí? Que tenían también profecía, que sabían y tenían revelación del Todopoderoso. Esto me llamó mucho la atención porque sabemos que Elías era un hombre igual que nosotros, que tenía temor y le daba temor igual que el ser humano, igual que nosotros, ser humano era. Lo único que tenía tal vez diferente a nosotros era el llamado que se le dio, la unción que se depositó sobre él. Porque eso, si el Todopoderoso le quitaba la revelación, le quitaba la unción, venía a ser un ser humano de carne, hueso, sin revelación, sin nada, igual que cualquier persona. O sea, lo que Elías le hace ser el profeta es porque el Todopoderoso lo hizo profeta. Y eso es algo importante de entender, que eso también lo sabía Eliseo o Elisha. Por eso le dice, yo sé que él se va a ir, o sea, pues que se vaya. Yo lo único que quiero es que lo que el Todopoderoso ha depositado en él lo ponga en mí, pero en doble. Porque yo sé que lo que es él no es porque es él, es porque el Todopoderoso lo llamó y lo está eh, guardando y lo está, o sea, lo que ha depositado en él, tiene sus ojos puestos en él. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, porque nosotros estamos casi siempre con ese, como estaba hablando al principio del estudio, estamos casi siempre con ese pensamiento de que es que este mundo, yo he escuchado, ya aquí no hay profecía, ya aquí no hay, ya aquí no hay revelación, ya casi todos los religiosos se han sincretizado, casi el mundo ha entrado en la vida de los creyentes. eh, ya no se ve los milagros que se veían en los tiempos 60 y 70. Ya no, ya no hay, o sea, esta generación está perdida. Y yo no digo que en parte hayan argumentos para pensar así. Lo que no podemos caer en esto que nos enseña este capítulo, en que
porque no hayamos visto tal vez a alguien que Todopoderoso esté usando, o a alguien, iba a decir un disparate, a alguien o a muchas personas usados por el Todopoderoso, consagrándose al Todopoderoso, tal vez en nuestro país o en otros países. Y porque nosotros no lo hayamos visto, no significa que no estén. Por eso el Todopoderoso le contestó a Elías: yo me he reservado 7,000 rodillas, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Porque hay veces que el Todopoderoso nos tiene que dar un cocotazo, como decimos acá, para que nosotros despertemos y entendamos que Él no solamente nos ha llamado a nosotros, que Él no solamente depende de que si nosotros obedecemos. O sea, parece que a veces nosotros pensamos que si yo dejo de obedecer al Todopoderoso, si yo dejo de hacer esto, ay, se va a caer la obra, se va a perder el ministerio y no sé de a dónde sacamos eso, porque es que el Todopoderoso es el Rey, es el dueño de todos los espíritus, de toda la alma, es el dueño y Señor de todas las vasijas que somos nosotros. Y Él puede escoger a uno y si ese le sale reverde, por ponerle algo simbólico, y tiene a cuántos para escoger, cuántos somos en este mundo. Ya estamos aproximadamente casi en 7,000 punto algo de billones de personas. Entonces, uno que le haya salido reverde o dos, ¿cuántos tiene para escoger, para depositar su espíritu? Y no tiene que ir a ningún seminario, no tuvo que estar yendo a ningún lugar a que no, el Todopoderoso lo coge, lo capacita, le revela y lo usa como a él le plazca. Por eso Eliseo le dice: yo quiero una doble, porque yo sé que el Todopoderoso puede hacer en esta vasija más de lo que yo me imagino. Y eso es lo que quería, ¿verdad?, transmitirle. Quería transmitirles que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas basado en el lente de la escritura. A siempre entender que nosotros somos parte del reino y que tenemos que colaborar con aquellos que están impulsando para que el reino realmente sea manifestado aquí. Y siempre estar con la alegría y la expectativa de que no estamos solos, como aún los Sheliachim lo dicen en ocasiones. El Todopoderoso tiene gente en todos lados. Y esta obra está siendo conocida en todos lados. No es una casualidad. Hace varios días estaba leyendo una de las cartas de los Sheliachim o de los apóstoles. Y en una de ellas, Shaul va y le dice a unos discípulos: ustedes han sido inmergidos por el Ruach HaKodesh, han sido bautizados por el Espíritu de Santidad. Y ellos dijeron: nosotros ni tan siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. Oh, ¿y en qué ustedes han sido inmergidos o sumergidos o bautizados? Nosotros solamente hemos sido bautizados con el bautismo de Yohanan. ¡Wow! ¿Qué revelación me vino a mí en mi humilde capacidad, que tal vez muchos ya la habían tenido, pero a veces uno lee las cosas y lee las cosas y lee las cosas y no.
no, no capta ciertas cosas hasta que las sigue leyendo. Y digo, wow, mira qué interesante. Significa que cuando nosotros leemos la carta de Hechos de los Apóstoles, tenemos que entender que ya habían otros Sheliachim, otros apóstoles previo a ellos que estaban enseñando el camino del Todopoderoso y que reconocieran el Mesías Yeshua enviados por Yohanan Hamadbil. O eran discípulos de Yohanan y ya estaban enseñando en cada uno de esos lugares antes que llegaran los Sheliachim, lo más seguro, a enseñar el arrepentimiento y la inmersión por medio de la enseñanza que Yohanan les había transmitido a ellos. O sea que antes de que Shaul llegara, ya estas personas habían creído por alguien que les enseñó, tú tienes que arrepentirte y sumergirte en el bautismo para creer como nos enseñó Yohanan Hamadbil, que dice arrepentíos y convertíos y vuelvan desde sus malos caminos y crean en aquel que viene detrás de mí, el cual es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Más simplificado yo creo que no podemos escucharlo. Y estas personas habían creído. O sea, que a veces nosotros pensamos que tenemos que ir a conquistar al mundo. Sí, tú tienes el llamado a ir y hablar la palabra donde quiera que tú te pares. Tal vez te llamaron a ir a un cierto lugar o te invitaron. Pero pon los pies sobre la tierra. O sea, la obra que el Todopoderoso está haciendo en su mundo no depende de que si tú vas, porque Él tiene gente en todas partes del mundo. Porque Él es el dueño de todas las almas del mundo. Así que sin enredarme más, deseo que el Todopoderoso siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que nos ayude a nosotros también a esforzarnos, que esto no puede ser una excusa para nosotros echarnos para atrás y decir que lo haga otro. No. Es cuestión de reconocer y ser como este capitán, el tercero. Reconocer nuestra humildad, humillarnos ante el Todopoderoso, ser como Elisha o como Eliseo, buscar esa doble porción, esa unción para no solamente como la pidió, sino que la puso y comenzó a ejercitarla, automáticamente la recibió. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tati.